A Valores con Propósito, donde el valor en este día eres tú. Gracias por dejarnos entrar a tus hogares en esta nueva edición. Mi nombre es Humberto Cota y mandamos el fuerte abrazo a todos los que nos siguen por MIC Canal 44 157 Digital, por Cable Más en Mexicali, y también los que nos siguen por la radio, por la 1120 AM. Les mandamos ese fuerte saludo de Año Nuevo, claro, claro. Y si usted quiere que le mandemos un saludo también y anda en cualquier parte del mundo, pues también, ¿verdad? Nos puede sintonizar por la www.micanaltv.net. Gracias a todos ustedes. Sigue pues al aire Valores con Propósito, y en este 2016 pues nuestro deseo con todo el corazón, de lo más profundo de nuestro ser, es de que usted tenga éxitos en este 2016, metas que faltaron por cumplir en el año que ya concluimos, 2015. Pues podemos seguir, ¿verdad?, insistiendo en alcanzar esas metas no alcanzadas hoy en este año 2016, pero jamás nos derrotaremos, jamás nos daremos por vencidos, siempre estaremos hacia adelante con una actitud. Los mexicalenses nos caracteriza por esa actitud. Somos perseverantes, somos valientes, a pesar de las situaciones adversas que en ocasiones enfrentemos, retos, desafíos, por muy fuertes que sean. Los mexicalenses nos ha caracterizado esa fuerza, esa fortaleza, esa sabiduría para seguir hacia adelante, hacia adelante. Y este 2016 que estamos iniciando no es la excepción. Hemos comenzado con ese vigor, ¿verdad?, reiterando, y alcanzar esas metas que no fueron alcanzadas, pero que hoy sí tenemos esa esperanza de alcanzar esas metas. Y pues mandamos el saludo también a lo que son los abuelitos de la Casa Hogar Hermoso Atardecer para adultos mayores, que seguramente nos están escuchando por la radio, por la 1120 AM. Gracias, abuelitos, a todos ustedes por la oportunidad, ¿verdad?, que nos dan a nosotros, la comunidad mexicalense, de poderlos servir, de poderles apoyar en sus necesidades. Gracias por esa oportunidad. Siempre ha sido un privilegio y será un privilegio el poderles servir a ustedes, a los adultos mayores. Un tema de gran relevancia que merece nuestra atención, merece que pongamos nuestros ojos hacia el tema, recordando, ¿verdad?, que en el estado de Baja California, pues el rápido avance del envejecimiento es un fenómeno que cada día va más en aumento. Ese fenómeno, pues, en sí lleva un gran problema, pero más lo que se desprende de allí, o sea, lo que se desprende, sea tanta discriminación, el abandono, la violencia, ha generado inclusive conflictos de interés. Conflicto de interés en lo que es en el tema del adulto mayor. Se ha malinterpretado ese concepto, ¿sí? El conflicto de interés, ¿sí? Un conflicto de interés, ¿verdad?, lo que conlleva no es necesariamente sea el que haya disensiones en intereses de varios sujetos. O sea, ese no es un conflicto de interés. Un conflicto de interés, ¿sí?, es cuando vienen a afectar
nuestros intereses, ¿sí? Y para que no me llegue, ¿sí? Busco la manera de echarle la responsabilidad o canalizar la responsabilidad para que no sean afectados mis intereses hacia alguien o hacia alguna cosa, ¿sí? Probablemente es lo que pudiera estar sucediendo, ¿sí? En el tema, ¿verdad?, que nos ha dejado un gran dolor, nos ha dejado un gran, el corazón hecho pedazos de la tragedia del pasado 23 de junio. Recuerde, conflicto de intereses, un concepto que se ha malentendido aquí en nuestro México y muy específicamente en este caso. Vamos a recordar tristemente, sí, pero a la vez con una esperanza de que nuestros 19 abuelitos que fallecieron el pasado 23 de junio, tenemos esa esperanza que ellos ya están en un lugar donde no hay más lloro, no hay más muerte, no hay más enfermedades, un lugar que Dios tiene en el cielo, ¿verdad? Esa es la convicción sin temor a equivocarnos, porque en su mayoría de abuelitos que son 13 viejecitos que fallecieron de los 19, su servidor tuvo la oportunidad de rescatarlos en brazos, algunos de ellos, del lugar donde ellos vivían, en muchos casos, o en la mayoría de casos, en situaciones muy lamentables, ¿sí? Y al mismo tiempo nos sigue doliendo, ¿verdad?, lo que sucedió el pasado 23 de junio, que todavía está en nuestro corazón de los mexicalenses ese dolor, pero por la otra parte reiterando con esa esperanza sin temor a equivocarnos que ellos ya están con Dios, con nuestro Padre Celestial. Y les vamos a pasar por ahí un video que tenemos, le vamos a pedir a Arturito, lo vamos a estar pasando muy de seguido, ¿verdad?, para recordar la discriminación, el abandono, la violencia y que se ejerce y hasta la fecha se está ejerciendo en el ámbito político, el conflicto de intereses. Vamos a pasar ese video. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada.
solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, o el color de mi corona, si la llevo a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que he esperado este momento toda mi Ahí están los abuelitos, 13 abuelitos de los 19 que fallecieron en la tragedia, que su servidor tuvo la oportunidad de servirles, algunos 14 años, otros 10 años, otros de los que usted acaba de ver, algunos otros 6 años, otros 2, sea que fueron rescatados precisamente del abandono, que sus derechos humanos en vida jamás le fueron ejercidos, jamás le fueron aplicados los derechos humanos en vida. ¿Cuántos viejecitos hoy en el estado de Baja California tenemos en las mismas condiciones, ¿sí?, abandonados, marginados, en las colonias más marginadas de Mexicali? O sea, sabemos de muchos casos, sin embargo sus derechos son violentados, sus garantías individuales son violentadas. Tenemos los bajacalifornianos que hacer algo hoy en este 2016. Tenemos que trabajar bastante para que los derechos humanos sean aplicados en el tema del adulto mayor. Nos ha dolido mucho la tragedia, ¿verdad?, del pasado 23 de junio. Todavía los mexicalenses tenemos el dolor. Sin embargo, bueno, pues ellos ya los tiene Dios allí en el cielo, y nos queda mucho por hacer aquí en Mexicali. Hay muchos viejecitos. Posteriormente les vamos a... en este mes les vamos a mostrar varios viejecitos que están en un estado de abandono aquí en Mexicali, ¿sí?, que sus derechos son violentados, derechos al alimento, la alimentación, al vestido, a tener un hogar digno, derechos a la salud, son violentados. Y eso duele mucho, duele bastante. Sí. Muy bien, pues bueno, cambiando de tema, ¿verdad? Porque sí, son temas que nos hacen casi llorar, nos hacen
gemir, no quejarnos, nos hace gemir. Una cosa es quejarse, murmurar, atacar, criticar, difamar, y otra cosa es gemir. Estamos gimiendo los mexicalenses, seguimos gimiendo por lo que pasa, ¿verdad?, en cuanto al tema de los adultos mayores y en otros temas también, de la niñez, violencia contra la mujer. Bueno, hay muchos temas que pudiéramos tocar. Y pues bueno, como cada lunes, ¿verdad?, tenemos un tema de gran relevancia, el propósito para la humanidad, la número 3, ¿verdad?, sabiduría para la vida. Y obviamente que está con nosotros para desarrollar este tema el doctor y pastor Felipe Barrón. Muy buenas tardes, pastor, bienvenido. Buenas tardes, Humberto, y buenas tardes a ustedes que nos prestan una vez más el tiempo para escucharnos y estar con nosotros, deseando con todo mi corazón que tengan un mejor año, mucho mejor que el que ha pasado, y que cada uno de sus propósitos vengan a ser concluidos con felicidad y agrado. Y estamos preparados para abordar el tema. Muy bien, pastor, pues como siempre, el propósito para la vida, ¿verdad? El propósito para la humanidad, sabiduría para la vida. ¿Quiénes necesitan sabiduría, pastor? Y síganos hablando más de ello. Bueno, ¿quiénes necesitan sabiduría? Yo creo que en este contexto somos cada uno de los humanos que habitamos este planeta llamado Tierra. Mucho más aquellos que se encuentran en un coto de liderazgo, sea cual sea. Digo ellos porque ellos a la toma de decisiones, a ser cabeza grupal o cabeza de una sociedad, cada una de sus decisiones tienen que ser consensuadas, con mucho seso. Tienen que ser decisiones tomadas al calor del conocimiento, no de la pasión. Y sus decisiones van a afectar positivo o negativamente la vida de cada uno de los que representan. Pero en sí, todos, absolutamente todos, estamos involucrados en la necesidad de tener sabiduría para vivir de una mejor manera. Pero sigamos reflexionando sobre este tema de la sabiduría y cómo alcanzarla. En la Biblia encontramos un libro conocido como el libro de los dichos o de los proverbios. Y ahí encontramos en el capítulo 2 los siguientes versículos o la siguiente descripción, Humberto. Sí. Prácticamente del versículo 1 al 9 del capítulo 2 se nos habla del cuerpo de la sabiduría. Y concretamente el versículo 6 nos habla del conocimiento y de la inteligencia. Lo hemos venido hablando a través de esta serie que ha iniciado, es la clase o plática número 3, y hemos dicho que la sabiduría tiene un cuerpo que lo compone el conocimiento y la inteligencia. ¿Cómo aplico esa inteligencia? ¿Cómo aplico ese conocimiento para que me redunde en un beneficio? Tal vez nosotros podamos conocer a personas que han obtenido diversos grados académicos, llamados intelectuales. Personas que se han dedicado en su vida a cultivar las ciencias o las letras. Y algunos de ellos no solo han conseguido títulos académicos o grados o hasta algunos doctorados, sino que también pueden dominar varios idiomas. Esto nos habla de un potencial fuerte de conocimiento. Pero no por ello significa que puedan tener la inteligencia. El problema de esta clase de personas es cuando ellos mismos tienen que prepararse el alimento y no lo saben hacer. El problema es cuando tienen que cambiarle la llanta a su propio automóvil y se poncha. O bien colgar un cuadro en alguna pared de su casa. ¿Y qué podamos decir de las relaciones fallidas? Hay muchas personas, hemos dicho, que pueden ser un éxito en su carrera profesional, pero un fracaso en sus relaciones interpersonales. Así es. Vemos cómo profesionales de la medicina necesitan a veces la consejería espiritual o necesitan también restaurarse o reanimarse de algunas clases de adicciones, lo que nos habla que tanto conocimiento no les ha ayudado a ser inteligentes, de que no deben de hacer lo malo. Entonces, esto te demuestra
que solo tienen una parte de la sabiduría, el conocimiento, pero que pueden no tener la inteligencia. Así es. Y también nos habla en conclusión de que no son tan inteligentes como lo creen, no son tan sabios como lo creen. Porque déjeme decirle en la conclusión de esta pregunta, muchos de estas personas que han alcanzado un doctorado o un posgrado o una maestría o otros grados académicos viven sin Dios. Y sin Dios es imposible vivir en esta vida. Así es. Humberto. Así es, claro que sí, sin Dios, Dios es el todo, ¿verdad? Y de allí emana la sabiduría que necesitamos, la inteligencia que necesitamos, la fuerza, la fortaleza que necesitamos para superar las situaciones adversas. Antes de irnos a la siguiente pregunta, Pastor, nos vamos a ir a nuestros patrocinadores, porque pues nuestros patrocinadores también pues nos apoyan, ¿verdad? Y le vamos a pedir a Arturito ahí. Ya regresamos. Gracias por estar con nosotros, seguir con nosotros, y seguimos platicando con el doctor y pastor Felipe Barrón. Pastor, en el tema de pues el propósito para la humanidad, hablando de la sabiduría. Es sabido que se requiere sabiduría en toda clase de actividades humanas, relaciones interpersonales, relaciones laborales, deportivas, sociales, eclesiásticas, etcétera. ¿Dónde podemos hallarla, pastor? ¿Dónde podemos encontrar la sabiduría? Mira, las personas están buscando
diversas filosofías para encontrar la sabiduría. Ajá. Hay quienes adoptan una forma de religión, alguna forma de pensamientos, van a otros continentes, viajan a través de las diversas religiones y no encuentran esa sabiduría. Recordemos que el propósito para la humanidad es de que conozcan a Dios para que de esta manera podamos vivir una vida placentera y feliz en esta tierra, con éxito. Así es. No quiero decir alejado de los problemas, sino que una vez que los confrontas, esos problemas sean resueltos positivamente. Sí. ¿Dónde nosotros podemos encontrar la sabiduría? En la Biblia, Humberto. Sí. Aunque muchos tengan miedo, siquiera hablar de la palabra de Dios, y ella es una fuente inagotable de sabiduría. Deje de hablarle de algunas cuantas cosas. Mire, es tan importante que la busquemos, y cuando la buscamos tiene que ser con el mismo anhelo, porque yo he escuchado muchas personas que dicen que la Biblia es un libro bien controversial, es un libro donde únicamente los eruditos pueden entenderla, que es un libro de pura religión, es un libro de muchas cosas, y eso es falso, lo que nos indica que más bien jamás la han tocado, no la han abierto, o que aisladamente, sin disciplina, empiezan a investigar o a leerla, y no va por ahí el asunto. Es semejante a lo que pasa con una carrera universitaria o técnica. Se requiere de muchos esfuerzos y de privaciones, Humberto. Sí. Una carrera universitaria o técnica tienes que incluir tiempo, años de disciplina, años tal vez de esforzarte y de privarte de muchas cosas, porque hay que hacer tareas, hay que estudiar, y esto requiere hasta gastarse el tiempo libre. Y es así como se va obteniendo la sabiduría, después de que entendemos que la sabiduría es uno de los atributos de Dios, la omnisciencia, y que esa omnisciencia de Dios está para beneficiarnos. Es una fuente de sabiduría del Señor, el creador del cielo y de la tierra. Sí. El asunto que para que nosotros podamos obtenerla, tenemos que hacerlo como lo hacen los gambusinos. Un gambusino moderno tiene que triturar a veces miles de toneladas de piedra para sacar un metal precioso como el oro, y a veces le resulta pura plata. Sí. O los gambusinos hace muchos años atrás, allá en el tiempo de la colonia estadounidense, que no batallaban tanto, ¿no? El oro estaba a flor de río, pudiéramos decir, metían su cerdidora, ahí estaba el oro. Ahora no, se ocupa moler demasiada piedra. Y aquí también, para nosotros encontrar la sabiduría de Dios a través de la palabra escrita, que es la Biblia, ocupamos invertir tiempo, Así es. leer, meditar, reflexionar, rumiar la palabra hasta que nos deje el conocimiento que Dios quiere que nosotros tengamos. Así es. En ocasiones, la inversión que se hace en tiempo e inversión, Humberto, en el caso de los gambusinos, Ajá. no les va a redituar ganancia. Hay quienes quebran o se van a la quiebra. Sí, Pero sí. en el caso de la sabiduría que se busca en Dios es diferente. Aquí sí está garantizado que vas a encontrar algo para ti. Y le pongo un ejemplo. Mire, a veces los humanos somos tan necios. Quisiera hablarle de sabiduría encontrada en la Biblia. ¿Quién sabe que en el siglo XV aproximadamente el mundo de entonces tuvo un reconocimiento a que la tierra era redonda? Ajá, sí. Pero con anterioridad el clero en ese tiempo religioso católico, a toda persona que decía la tierra redonda le cortaban el cuello. Sí, sí. La Inquisición iba por él y le daban muerte. Era una herejía, porque se creía que la tierra era plana. Pero los escritos hasta entonces conocidos de la Biblia, en el Antiguo Testamento, fíjese usted, 900 años antes de Cristo, el rey Salomón decía que la tierra era redonda. Entonces, si a estos 900 años le sumamos los 1500 de nuestra era, hablamos de 2400 años de oscurantismo en cuanto a la redondez de la tierra. Y tuvieron que pasar líderes muy altos, tuvieron que pasar reyes, sacerdotes, afirmando todo lo contrario. ¿Y a cuántas personas le causaron daño? Les quitaron la vida. Otro ejemplo que les puedo poner más,
casi 3.000 años, somos 2.900 años aproximadamente, de inoperancia en que el hombre puede entender sobre la existencia de la vida microorgánica o microscópica. Luis Pasteur en el siglo XV descubre las primeras células o descubre las partículas diminutas que existían. Viene a descubrir la antesala después de las primeras bacterias. Y qué importante que el libro de Levíticos ya nos hablaba de eso. Entonces, son casi 3.000 años, Humberto. 3.000 años casi. En donde el hombre está navegando en no entender que la Biblia verdaderamente es un libro de sabiduría. Y lo pudiera decir de muchos otros casos más, en donde la Biblia o Dios a través de la Biblia nos antecede de las cosas de las cuales está constituido el universo y que nos pudiéramos beneficiar de ello. Si usted tiene un negocio, en la Biblia encuentra los mejores argumentos, encuentra los mejores axiomas, encuentra los mejores tips para que sea un buen comerciante. Así es. Si usted quiere legislar verdaderamente, en la Biblia encuentra las maneras éticas y morales de cómo aplicar y crear leyes que beneficien la sociedad. Para aquellos que están en liderazgo eclesiástico en las iglesias, la Biblia les habla de cuál es el proyecto de Dios para las naciones, a través de todas las edades, aunque en la actualidad los hombres, más aquellos que se están encargando de la cuestión espiritual, sienten como que la Virgen les habla y hablan de proyectos distintos o visiones distintas a la que Dios ha establecido, y vemos cómo las iglesias actuales o el liderazgo actual, no todo, pero está haciendo un abuso pastoral de las personas que se congregan. Todo porque no leen la fuente de inspiración bíblica, la fuente de inspiración de sabiduría y conocimiento que es la palabra de Dios. Así es. El Proverbios en el capítulo 2, versículo 4, dice que para buscar, encontrar la sabiduría de Dios, entonces se requiere el mismo esfuerzo que hacen los campesinos. Y una vez más, quiero leerles algo de lo que el rey Salomón descubrió hace 900 años antes de Jesús, y permíteme echarle una mirada a este libro de texto para nosotros los creyentes de la fe en Cristo Jesús. Dice lo siguiente: yo el maestro, hablando Salomón, reiné en Jerusalén sobre Israel y me dediqué de lleno a explorar e investigar con sabiduría todo cuanto se hace bajo el cielo. Penosa tarea ha impuesto Dios al género humano para abrumarlo con ella. Y he observado todo cuanto se hace en esta vida, y todo ello es absurdo, es correr tras el viento. No se puede enderezar lo torcido, ni se puede contar lo que falta. Me puse a reflexionar, aquí me tienen engrandecido y con más sabiduría que todos mis antecesores en Jerusalén, y habiendo experimentado abundante sabiduría y conocimiento, me he dedicado de lleno a la comprensión de la sabiduría y hasta conozco la necedad y la insensatez. Pero aún esto es querer alcanzar el viento. Francamente, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. Esto nos habla, Humberto, en una síntesis, de que los humanos verdaderamente debemos de crear una dependencia de Dios porque somos seres limitados. Y Dios es la fuente. Nosotros somos aquellos que vamos y tomamos de la fuente. Entonces, toda clase de sabiduría que no es divina es abrumadora. Sí, y lo decía el rey Salomón. Dije, encontré que en el mucho saber hay aflicción de espíritu. Porque cuanto más se sabe, más se sufre. sí. Hay hasta un dicho muy mexicano que dice que ojos que no ven, corazón que no siente. Así es. Entonces, esto nos está hablando de la gran sabiduría que hay detrás de todo este libro conocido como la palabra de Dios, la Biblia. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado, creemos, que por el simple hecho de especializarnos en algo, nos hacemos peritos en todo? Le pongo un ejemplo y no quiero ser peyorativo en esto. Mire, en México, los políticos mexicanos, como en muchas partes del mundo, se encumbran por sufragios. Llegan al poder
porque la gente vota por ellos después de escuchar sus promesas o bien sus plataformas de campaña o sus plataformas del quehacer. Pero luego que llegan al poder nos quieren dar cátedra de todo, cuando a veces son incapaces en todo. No llegan por capaces, llevan por sufragios, y eso es diferente. Muchos de ellos no tienen preparación. Pero dejemos a los políticos por un lado y veamos que nos pasa en todas las áreas del conocimiento y del ejercicio profesional. Humberto, mire, ¿cómo podemos encontrar nosotros a un ginecólogo queriendo hablarnos de consejería espiritual? ¿Cómo podemos nosotros ver al maestro de la cuchara o de la brocha gorda queriendo hablar sobre los experimentos de la NASA? Eso es imposible. Cada uno tiene una especialización y tenemos que entender. Muchas veces, cuando no se tiene sabiduría, las personas tratamos de improvisar. Presentador, Pastor Leonardo Bru. Gran ignorancia y sobre todas las cosas también una gran soberbia. Estamos con un sentimiento de superioridad sobre los demás, pero sin conocimiento y sin inteligencia. Jesús dijo, los que tengan oídos, que escuchen. Si alguien dice está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, va a reconocer entonces que esa clase de pláticas vienen directamente de Dios y que verdaderamente pueden ayudar a tu ser personal, te pueden ayudar en todo lo que tú tengas problemas, en todo lo que tú quieras hacer. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Busca la Biblia te da los consejos de cómo poder enderezar o cómo triunfar sobre los problemas que genera una vida conyugal. ¿Y por qué se generan? El asunto es que nosotros no podemos verdaderamente saber cómo resolver las cosas si no vamos con el origen de las mismas. Así es. Entonces, esto es sumamente importante. Entonces, si necesitamos sabiduría, pues hay que pedírsela a Dios y Él la da sin reproche. Y ahora ya dijimos cómo lo hacía. Necesita que nosotros tengamos disciplina, que vayamos creando los hábitos de asistencia a la lectura y al aprendizaje y aplicar sobre todo eso que vamos nosotros entendiendo. Esto nos habla entonces, Humberto, que necesitamos sabiduría en toda clase de actividad. Así es. En los deportes, en las relaciones interpersonales, como le decía usted, en las relaciones laborales. Necesitamos sabiduría en las relaciones sociales y hasta en la misma iglesia, porque la iglesia está a falta de conocimiento, del conocimiento de Dios. Ya lo decía el profeta Oseas hace muchísimos años antes de Cristo Jesús. Sí. El pueblo de Dios muere por falta de conocimiento. Y cuando habla de este conocimiento no es que no conozca la Biblia, o muchos en sí no la conocen. Muchos pastores y denominaciones y grupos viven de puros chispazos, de puras puntadas. Entonces, a lo que se refiere Oseas es que no ha aplicado el conocimiento de Dios para salir de los grandes problemas que tenemos. Así es, claro que sí. Pastor, el tiempo se nos va muy rápido en televisión. ¿Qué de aquellos que pues aumentan el saber estudiando y estudiando? ¿Es malo o es bueno, pastor? Es muy bueno, Humberto. Porque hay personas, yo tengo un amigo de hace años que hace la semana pasada, es de mi edad, y la semana pasada me entero que ha terminado ya 2 doctorados y varios posgrados, varias maestrías. Y es importante, y yo me estaba haciendo una reflexión, gastarse toda una vida estudiando y estudiando y estudiando. No todo es malo, Humberto. Lo malo es cuando sacas a Dios. Sí. Lo malo es cuando es el centro de lo que estás haciendo. En cierta ocasión me encontré una persona que yo le preguntaba, ¿por qué tanto especializarte en tu carrera? ¿Por qué tantos logros? ¿Por qué tantos grados académicos? ¿Por qué tantas maestrías? ¿Por qué tanto buscar más doctorados? Y él me lo decía de esta manera, requiero yo ganar más dinero. Y en realidad la sabiduría o el conocimiento no es para ese propósito. Digo, disculpa, pero modestamente, yo que no tengo tu mismo ritmo de interés en las ciencias, te digo una cosa, estás equivocado. Porque si todo lo que sabes no lo pones al servicio de los demás,
de nada sirve. Así es. Cuando tú lo pones al servicio de los demás, eso te puede generar las finanzas que tú buscas. Sí, así Cuando buscas el conocimiento por las puras finanzas, lo más probable es que estás condenado al fracaso. Así Y muchas personas, Humberto, no tienen los fundamentos morales ni éticos de Dios. Las personas que de verdad creen en Dios abandonan el pecado y desean agradar a Dios. Buscan practicar la piedad, y cuando buscan practicar la piedad, entonces van estudiando para ver de qué manera mejorar la sociedad. Entonces no es malo estudiar. No. Malo es que una vez que consigues tus logros, no le pongas ese toque divino para que tú puedas servir a las demás personas. Así es. Hay una cosa que es importante y es reflexiva. Cuando tengamos que confrontar a Dios, Él no nos va a preguntar cuántos títulos lograste, universitarios o académicos, sino qué tanto ayudaste con toda esa capacidad intelectual que yo permití que tuvieras. Así es. Porque la carta de los Romanos dice que solo seremos justificados a través de la fe en Cristo Jesús, Así es. no a través de los logros o alcances académicos. Todo esto como un argumento más Sí. a la respuesta de por qué estamos aquí. Así es. Conocer a Dios y a Jesucristo, que nos va a permitir el umbral de una sabiduría y un conocimiento exacto. Así es, claro que sí. Nos vamos a ir rapidito al segmento de las empresas socialmente responsables. No le cambie, ya regresamos. Hola, aquí estamos en Birrería Valenzuela. Ellos se encuentran entrando a la continuación calle 11 como la cuarta esquina. Aquí se encuentra Birrería Valenzuela. Como yo ya lo sé porque lo he probado y está comprobado que aquí es la mejor de Mexicali. Los invito a que vengan a comer aquí en Birria Valenzuela. Ellos también apoyan a la Casa Hogar Hermoso Atardecer del Ejido Veracruz 1. Son patrocinadores, los invitamos a que vengan a probar la birria, la mejor birria de Mexicali, especialmente en estos días festivos navideños y que viene Año Nuevo. Qué mejor que venir a comer una exquisita y sabrosa birria aquí en Birrería Valenzuela. Los invitamos y feliz Año Nuevo. Hola, yo soy Roberto Núñez, más conocido como El Payaso. Estamos aquí en Carnitas Chito Cannon. Ellos se encuentran en la calle Terán Terán, a un lado de Televisa. Aquí estamos con unos clientes que son muy fieles. Les vamos a preguntar comida. Hola, ¿qué es su nombre? Rosa Rentería. Rosa Rentería. ¿Y usted? Blanca Rosales. Ah, ok. ¿Cómo está la comida? ¿Qué nos puede contar aquí a nuestro público de la comida del Chito Cannon? Que está muy deliciosa y que pasan a comer. Ok, ¿y usted? Lo mismo, está muy bueno y te lo recomendamos mucho. Ok, ¿y usted, mijo? A ver, ¿qué nos recomienda? ¿A los demás niños que vengan a comer aquí? Dile. Nada, Que está bueno. Bueno, ¿y el Chito Cannon cómo se porta con su clientela? Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahí está, los invitamos a que vengan a comer aquí con el carrito del Chito Cannon. Especialmente ahorita en estos días festivos, que viene Navidad. Les deseamos una bien buena Navidad a todos y... Me encuentro aquí en Menudería La Comadre. Ellos se encuentran en la con un costado de Boulevard Castellón. Ellos tienen una birria muy exquisita, muy sabrosa. Aquí a hablar con unos clientes a ver qué nos pueden decir ellos del menú y de la birria, que está muy sabrosa. ¿Cómo está la comida? ¿Qué fue lo que comió ahorita? A ver, cuéntame. Menudo rojo. ¿Está sabroso? Rico. ¿Sí lo recomienda a la clientela mexicana? Bastante. Aquí está la recomendación de la gente. Si la gente dice que está sabrosa, vengan a probar. Gracias por continuar con nosotros. Ahí están una parte de las empresas. Cada semana pasamos unas empresas en el segmento de empresas socialmente responsables y a la siguiente semana otra, la siguiente semana otra, en cuanto a las cápsulas, ¿verdad? O sea, obviamente que en donde las publicamos, esas las pasamos diario, ¿no? Muy bien, pastor, pues la sabiduría. Estamos con el concepto de la sabiduría, tanto es esencial, ¿verdad?, para nuestro diario vivir. Con sabiduría el hombre puede dignificar su vida. Pastor, platíquenos un poquito al respecto.
Claro, de hecho que sí, mire, de hecho, de entrada, la dignidad es ocupar el lugar que Dios ha prometido para su creación, para sus hijos. Y si recordamos, el propósito del hombre al ser depositado en esta tierra es de que fuera feliz, gozando de todos los beneficios de sabiduría de Dios. Luego, ¿por qué somos infelices? Porque no obedecemos el manual, no obedecemos a Dios. Sí. Entonces, de hecho, la dignidad empieza en el que Dios desea vernos como sus hijos. Así es. Pero vamos dignificando nuestra vida, porque la auténtica sabiduría, Humberto, no consiste en ser una persona llena de intelecto Así es. o intelectual. Ya vimos que eso es aflicción de espíritu. Sí. Sino que la verdadera sabiduría es la capacidad para poder dirigir la vida personal. Y que esto sea conforme a la voluntad de Dios. La sabiduría humana, lo decía hace un momento, puede hacerte exitoso en el ejercicio profesional, pero no en las relaciones. Por eso es que vemos tantos profesionistas divorciados, Sí, así es. aún psicólogos, Sí. que es la competencia de Dios, de la consejería de Dios. Sí. Entonces, claro que nos dignifica. En los últimos años, fíjese, por la gran complejidad que hay en las relaciones y el aumento de la tecnología, todo mundo está buscando consejería. Así es. Los gobiernos, las empresas, la educación, se gastan miles de pesos para tratar de mejorar las condiciones sociales de los habitantes de las diversas comunidades. Grandes cantidades de dinero. Y las personas van buscando un consejo. Acuden a quien se lo ofrezcan. A veces los tarotistas están a la vuelta de la esquina ofreciendo un consejo para que usted sea feliz. Sí, sí. Hay quien le ofrece leerle los asientos del café, nomás que sean los del café. Sí. Otros, las cartas. Pero lo único que van encontrando son puras mentiras y decepciones. Así es. Otras personas acuden a otros más necios e imprudentes. Van y le piden consejos. Si tienen problemas de relaciones matrimoniales, van y le piden consejos al que está divorciado. Sí, así es. El que tiene algún problema de adicción va y le pide un consejo al que no puede dejar el cigarro o el vino. Así es. Entonces, nos volvemos necios e imprudentes, malintencionados. Así es. Son personas que están dispuestas, dicen ellos, a ayudar, pero solo se sirven del dolor y de la necesidad de otros. Así Y van acarreando más desgracia sobre las personas que confían en ellos. Sí. Y ahí incluimos, Humberto, a líderes eclesiásticos, pastores, apóstoles y profetas. Así es. Que no todos son malos. Hay unos muy buenos, Sí. muy sabios. Hay unos muy buenos que verdaderamente yo creo que le faltan alas para volar. Así es. Por eso urge, Humberto, que todo creyente conozca verdaderamente a Dios y aprenda a confiar en Él. Sí. Que usted que tiene una Biblia en casa la desempolve y empiece a estudiarla, porque ahí va a encontrar la fuente del saber. Sí, sí. Dios desea darnos ese bien, porque Él quiere nuestra felicidad. Y ese es el propósito de poder obtener nosotros sabiduría para la vida de esta tierra, Humberto. Así es, claro que sí, pastor. Pues ya nos queda la última pregunta, pastor, nos queda por ahí un minutito. Denos un ejemplo de sabiduría, pastor. Bueno, sí, rapidito, si me alcanza el tiempo. Mire, en cierta ocasión un sultán soñó que había perdido todos sus dientes. Entonces le pide a su séquito que vayan por uno de sus videntes para que le interprete el sueño. Viene, le cuentan el sueño y le dice, bueno, sultán, lo que me está diciendo en su sueño es que todos sus parientes van a morir. Sí. Y él, un enojo rápido vino sobre el sultán y le dice, insolente, guardia, aprésenlo y denle 100 latigazos en la espalda. Manda por otro vidente. Cuando el otro vidente llega y le dice, sultán, gran felicidad hay usted, gran felicidad le ha sido reservada. Estoy viendo en su sueño que usted vivirá sobre todos sus parientes. Y el rostro se iluminó del sultán. Contento le dice a la corte, llévenselo y denle 100 monedas de oro. Cuando los consejeros llevan a aquel adivino, se sorprende uno de ellos y le dice, oye, estoy bien sorprendido de la respuesta, le dijiste lo mismo que el otro. Sí.
pero nada más que a él le dieron 100 latigazos y a ti 100 monedas de oro. Ajá. Entonces le dice, mira amigo mío, todo depende de la forma de cómo se digan las cosas. Así es. Entonces, hay una gran sabiduría, espero que lo haya entendido, hay una gran sabiduría para poder vivir, Muy bien. escuchar y hablar, Humberto, pero sobre todas las cosas, mandar las señales de que quieres hacer algo en beneficio de los demás y para ti mismo. Muy bien, pastor, pues gracias por estos conceptos y a usted que nos sigue en los diferentes medios de información, gracias. Esto fue Valores con Propósito, donde el valor en este día fuiste tú. Hasta mañana a la misma hora.